No, profe, no sé. Él jugó en América. Hola Leo, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, Alexander, ¿cómo estás? Muy bien, qué pena que no, voy manejando y no, si pongo esta luz queda muy brillante, creo. Listo. Pero bien Eh, todo por acá, ¿tú? ¿Cómo vas? Bien, profe, ¿tú cómo estás? Bien, gracias a Dios, por acá ya cambiando el clima, trabajando, pero bien. Acá se trabaja normalmente en los clubes grandes hasta el 10 de diciembre. Los clubes que son más pequeños y no tienen como buenos campos entrenan hasta finales de noviembre y ya. a ver, como Leo es que Alexander, él puede estar un rato, media hora nada más, porque él tiene que ir a trabajar, él tiene clase en este momento, va a entrar a clase, allá hay una hora menos que en Colombia, o sea que allá son casi las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. De todas maneras, yo les agradezco mucho esta oportunidad. Acá no, el mundo está hablando del Mundial, creo que también nosotros tenemos que podemos aportar y podemos aportar mucho, ¿no? Desde tu plano como psicólogo, Leo, una gran experiencia que tienes y además el conocimiento que tienes. Y vamos a tocar algo muy especial que después lo voy a ir comentando. Y por el lado Vale, profe. de Alexander Perafán, el hecho mismo de, de haber sido campeón. Fue campeón con América en algo que ahora se llamaba Merconorte en esa época y ahora es el torneo que acaba de ganar un equipo ecuatoriano, que lo ganó dos La veces seguidas. Suramericana. La sudamericana es, ¿no es cierto? Te cuento de dónde sale la idea de hacer esta charla. Es luego del partido que yo me quedé el sábado a mirar el partido de Argentina, ¿sí? Todos sabemos, perdió, ¿sí? Y entonces también me quedé con el propósito de que ayer iba a ver el partido, porque había unos hechos que yo quería analizar y me gustaría que ustedes analicen. Tanto tú desde la parte mental, Leo, y Sí, señor. nosotros también, ¿no? La parte mental y la parte futbolística, tomamos como punto de referencia a Messi, ¿sí? Ok. El fútbol ha cambiado, sí ha cambiado muchísimo, por supuesto, pero las emociones, el estrés, todo lo que tiene que ver, el desafío para lograr llegar a tener una buena performance como atleta o como jugador de fútbol, es válido, siempre ha sido válido porque siempre el jugador profesional ha estado expuesto a la crítica y ha estado expuesto también a lo que le lleva, ¿no? A ser famoso, como son famosos muchos jugadores y como fuiste famoso tú también, Alexander, ¿no? Bueno, voy a pasar un poquitito, ¿sí? Acá tenemos el profesor Leonardo Gutiérrez, ¿sí? Él tiene ¿cómo podríamos llamar? Ese es un estudio, yo creo que tienes muy metido la educación acá en Neurosport, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, sí, yo estuve mirando hoy en todo lo que es tu WhatsApp, no, no, ni siquiera en WhatsApp, lo busqué, creo que Facebook o en Instagram, ¿sí? Donde vi muchas fotos y me Sí, parece señor. interesante lo que estás haciendo, ¿sí? Muy, muy interesante, ¿sí? Y estás enfocado en algo que verdaderamente ya va tomando más fuerza, más cuerpo, ¿no? Ya no es el mismo, ¿cómo se llama? Psicólogo, ahora son neurocientíficos, pero además el mismo psicólogo que solamente podía darte algunas insinuaciones o llevarte para el mejoramiento de los aspectos mentales, pero ahora se trabaja más en el campo, ¿no es así como yo lo he visto que trabaja con los chicos, eh, Sí, profe. profesor? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Nosotros acá en la empresa de Neural Sports lo que hacemos es que nos hemos especializado en todo lo que tiene que ver con el neuroentrenamiento.
entendido como el punto de intersección entre lo físico-atlético y lo cognitivo-emocional, ¿sí? Ok, Eh, pues si hablamos de diferentes metodologías, por ejemplo, en ejercicios físico-atléticos con componentes cognitivos y emocionales superiores. Es decir, un deportista, no se puede concebir un deportista como un atleta que corre 10 kilómetros sin pensar y sin analizar y sin cambiar las decisiones. Entonces, si nosotros deseamos pedirle al deportista que modifique ciertas cosas dentro del campo de juego, entonces requerimos ponerlos bajo condiciones similares para que el cerebro se acostumbre a ello, para que no haya un desgaste grande de lo que son los lóbulos prefrontales y que los automatismos no automáticos sean liderados por la parte de los ganglios basales. Permitir entonces que las respuestas sean más rápidas y adecuadas sí, y que pueda de alguna manera dedicar mucho tiempo al análisis de aspectos como cómo está parado el rival, por qué lado se está atacando claro. más, por qué lado se está generando Sí, mayores tener un opciones. análisis de todo lo que pueda estar sucediendo en el campo de juego, pero para eso tiene que tener una información anterior, ¿no es cierto? Que cuál es la De parte acuerdo, cognitiva que tú hablas, la memoria que debe estar presente, porque bueno, sin memoria no podría nada, no puede haber nada, ¿sí? Visión, de percepción, acuerdo. que todo está. Sí, esto es tan interesante lo que estás hablando y eso es lo que vamos a tocar en el tema, ¿sí? Bueno. Vale, profe. Entonces, acá estamos ya. Yo estoy muy interesado en esto, si esto no es nuevo para mí, como sabe. Claro que sí, profe. El Neural Sport, yo también muchas de las cosas o algunas de las cosas que tú haces, lo venimos haciendo hace rato con la escuela, ¿sí? Y que algunas veces, sobre todo, yo he notado que en Colombia creo que no se trabaja mucho en esto. Yo estuve dando una charla en Banfield, ahora que estuve en la Argentina, en Buenos Aires, ¿sí? Con el grupo de divisiones menores de Banfield, y ellos Sí, sí profe. tenían conocimiento de lo que, cómo se debe trabajar la parte, el entrenamiento mental, ¿sí? Ok, vamos a ir un poquitito más y entramos directamente en materia. ¿Alguna acotación, alguna información que puedas aportar, Alexander? Pienso Alexander, que es un tema muy, muy importante en el fútbol moderno que estamos viviendo hoy, ¿no? La toma sí. de decisiones. De verdad que lo felicito al profesor ahí por estar a los deportistas en esta parte que es importantísima hoy en día. Bueno, muy bien. Entonces, al finalizar el partido en Arabia Saudita, yo me fijé qué es lo que pasaba, cuáles son las actitudes que tendría el líder del equipo, que es Lionel Messi, ¿no es cierto? Y bueno, saqué algunas fotos de ese partido en el cual no hay que comentar mucho, ¿sí? La actitud de él es como casi derrotado, ¿sí? Entonces, como líder no estaba eh, dando una buena imagen ante sus compañeros para poder salir adelante en el próximo juego y que no se había terminado todo y que todavía no se terminó. ¿Okay? Siempre se compara en el fútbol argentino a Messi con Maradona, que son dos diferentes, son dos en las actitudes que tienen, los dos son diferentes. ¿Estás de acuerdo, Leo y Alexander? Sí, son jugadores, pues pienso, maestro, cada época es diferente y tienen comportamientos diferentes y actitudes diferentes. Pues eso los hizo especiales a cada uno, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, te escucho, Leo. Sí, profe, de acuerdo. Es decir, clarifiquemos también, profe, por ahí derecho que hay tipos de liderazgo, ¿sí? Exactamente. Hay liderazgos diferentes, profe, y uno de los que más se espera y que no está de alguna manera entrenado son los liderazgos situacionales, profe. Cuando hablamos de un liderazgo situacional, estamos hablando que de pronto todos están callados, incluso el mandado a ser capitán,
pero surge una persona en ese instante, en ese momento preciso, que es capaz de levantar el ánimo del grupo, pero no está llamado a ser líder. ¿Sí? Entonces, hablemos que hay diferentes tipos de liderazgo. Tenemos en cuenta también pues que Messi tiene de alguna manera también una condición que es el Asperger, ¿sí? Y eso pues casi no se toca, pero el Asperger tiene unas condiciones bien interesantes que hace que incluso las personas no puedan hasta reconocer ciertas caras, ¿sí? Y esto de alguna forma también hace que haya un nivel de introversión bastante alto. Y si hablamos de un liderazgo, profe, un liderazgo con un rasgo de introversión no es el más adecuado para impactar un grupo, ¿sí? Sí, escúchame, eso es correcto lo que estás diciendo, ¿sí? Y en verdad, lo que pasa es que cómo llegas a ver, por ejemplo, el tipo de liderazgo ya no es más el liderazgo, el del grito, es el empático, el que va De en acuerdo. ayuda del compañero, el que va en ayuda del grupo y en el que va en ayuda de todo lo que componen ese grupo que está buscando está luchando por un fin, ¿no es cierto? En el caso de Maradona era diferente, porque además era la tendencia también, ¿sí? En esa Ujú. época, el Maradona demostraba de que era un jugador valiente y el valiente a él no le importaba arriesgar su físico para llevar adelante su liderazgo, ¿sí? Aún más llegó a jugar partidos lesionado, ¿sí? Recuerdo el partido que hace contra el Mundial 70, no, perdón, el Mundial de Italia, en que juega con un tobillo muy lesionado, ¿sí? Y a pesar de eso, hay unos videos muy lindos en que él saca un pase de la galera para que el jugador, no recuerdo cómo se llama, un mono que jugaba en la selección argentina, eh, meta el gol y eliminen a Brasil, ¿sí? Bueno, pero entonces vamos a seguir a ver cómo reacciona. Acá tenemos ya el partido contra México y la situación es distinta y han pasado no mucho tiempo, ¿no? ¿Ha pasado cuánto? 48, 60, más de 60 horas pasaron, o más de 60, de 72 horas pueden pasar de que se vuelve a jugar con México. Y esto a partir ya de que hace el gol. Fíjate cómo cambia toda esa actitud, ¿sí? Y ahí demuestra él, ¿sí? Que es verdad está llevando al grupo adelante. Acá veo a los jugadores de Argentina siempre fijándose en él, ¿sí? Acá siguiéndolo en esta parte, ¿sí? Y esta manera de levantar los brazos, en esta foto donde aparece 10, como el 10, demuestra también que ha superado algo muy personal, pero siempre lo ha venido superando, ¿sí? Cuando jugabas, Alexander, ¿te ha tocado alguna vez eh, tener ese tipo, ver algún tipo de jugadores que verdaderamente se caían en la cancha? Se iban abajo y su nivel no era el que uno estaba acostumbrado a verlos de pronto en el entrenamiento. Me tocó ver un compañero que físicamente nos arrollaba cuando hacíamos las pretemporadas ¿Ah? y en los partidos era algo insólito Jugaban en los porque entrenamientos, jugaban en los entrenamientos y te hacían pasar vergüenza sí, en los entrenamientos. Eso es verdad. sí, pero en los partidos después al principio le costó y vino a tener una madurez, yo ya lo vine a ver como cuando tenía unos 26, 27 años, deslumbrar y se hizo figura en algunos equipos que jugó y fue sobresaliente en una Copa Libertadores que fue famosa con el Cúcuta Deportivo, que estuvo el profesor Pinto, que hicieron Claro. una super campaña. Entonces, eh, ¿a qué se debe eso, profesor Leonardo? O sea, no estaba todavía con la madurez necesaria para un reto tan grande, porque antes, como decían, a uno lo ponían a debutar y si no te iba bien, te decían debut y despedida.
Sí, señor. Entonces también estaba mucho el carácter, la manera individual de ser uno en el campo y sí, como ese carácter, ¿no? Yo creo que eso era lo que más lo marcaba a uno de pronto que fueras hacia adelante, ¿no? Pero sí vi algunos compañeros que se caían. Sí. Bueno, ahí hay varias cosas para analizar. También es importante hablar, profe, de algo que se llama mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Hay personas que creen que ya tienen un don desarrollado en su totalidad y atribuyen todo a ese don divino que fue otorgado por medio de la divina providencia, y hay otras personas que tienen una mentalidad de crecimiento, que saben que el error es parte del aprendizaje, pero que Mm, cada vez van a haber menos errores. Entonces, de alguna u otra manera, la persona que tiene mentalidad fija no quiere verse expuesta, no se quiere ver, eh, y aquellas personas que están dispuestas a cometer errores, pero cada vez menos, tienen una ventaja frente a ese tipo de ejercicio. Lo- Continuidad, sí, sí, profe. sí. Normalmente, profe, los equipos buscan líderes, ¿sí? No siquiera uno, buscan el liderazgo de varios jugadores, sobre todo en el fútbol moderno, pero debe haber, estamos hablando de entrenamiento, estamos hablando del lóbulo prefrontal, que es el de razonamiento, ¿sí? El que De puede acuerdo. determinar si lo estás haciendo bien o no lo estás sabiendo, o sea, que toma decisiones, es una de las partes que va a empezar a tomar decisiones. Pero también es cierto de que si no se entrena, ¿desde cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Ahí está el problema, ¿sí? Porque yo puedo entrenarlo al jugador solamente con decirle, o tengo que hacer una parte práctica que tenga relacionado con lo que yo estoy haciendo, en este caso, el jugador de fútbol. Sí, profe, se requiere ambos aspectos. Se requiere una parte teórica específica que reduzca un poco los niveles de ansiedad, y se requiere oportunidades de prácticas variadas para que se genere el automatismo y se pueda de alguna manera ver la parte aplicativa, tangible. ¿Ah? Exactamente, sí. Bueno, acá yo he puesto algo en esta pirámide, ¿sí? Donde aparece la motivación, la confianza, la activación, la concentración y la emoción. ¿Está de acuerdo que la emoción, imaginación mental e inteligencia emocional puede concentrarse en esta pirámide? ¿Y cómo la trabajamos? Claro, profe. A ver, lo que pasa es que todos esos aspectos que están nombrando hacen parte de lo que se llaman habilidades ejecutivas, que Esas son son las habilidades ejecutivas. Sí, todos sí. los aspectos superiores del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el fútbol, profe? Y usted es un abanderado y un aventajado en ello. Es que usted sabe cómo trabajarlas y sabe que las está trabajando, profe. Una cosa es uno pegarle porque Dios es muy grande y algo hice bueno y sé que como que algo mejoró. Y otra cosa es decir, voy a trabajar el control inhibitorio porque estos muchachos están sacando mucha amarilla y mucha roja. Entonces vamos a crear condiciones para que empecemos a darle la oportunidad de entrenarse en ese aspecto específico. Vamos a entrenarlos en la dirección y la amplitud de la atención. Entonces vamos a darles ejercicios donde trabajen los aspectos Quédate un externos. poquito, Abor, quédate un poquito ahí. Dale, Hablaste profe, de dale. atención. Sí, En señor. el partido, Argentina con Arabia, Sí, los profe. jugadores de la selección argentina delantero mínimo quedaron 10 veces fuera de lugar, ¿sí? Ujú. Con solo tener un liderazgo, ¿sí? Abajo, sí, se volvió a hacer el fuera de lugar, el lugar como lo hacía Bilardo, ¿sí? ah, En estudiante ya en el año 66, 67. En mi época él lo hacía, lo trabajaba y todos caían. Hasta que llegó un momento en que decía, no, escucha, no me puede dejar en fuera de lugar, los delanteros tienen que colaborar para no caer y empezar a hacer diferentes trabajos tácticos para no quedar en fuera de lugar. Argentina quedó 10 veces en fuera de lugar, ¿sí? Más o menos, que le pide, fíjate que hay dos o tres goles
creo que le anula, porque verdaderamente estaban en fuera de lugar. Cuando lo más simple es haber tenido un líder o un entrenador que dijera, bueno, mira, no piquen más, los delanteros no piquen más, no piquen más Messi, no piquen más Brasil, Di María, ¿sí? No pica más el Inter y empezar a sacar los volantes, Lautaro Martínez, ¿sí? Sacar los volantes para llegar con posibilidades. ¿Sí? No se tomó esto. Hay algunas veces que bloqueamos el conocimiento, ¿sí? Porque cuando se bloquea el conocimiento o es porque no se cree, ¿sí? No se tiene confianza, no se tiene motivación. Los alcanzo, ya estoy cerquita de llegar, si me llego a desconectar. De todas maneras, yo te voy a mandar la información esta, ¿sí? Yo creo, pero también creo también que hay que trabajarlo de otras maneras, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, motivación, confianza, concentración, emoción, va a permitir a través de cambiar los tipos de entrenamiento, ¿sí? ¿Sí? De acuerdo, profe. El hecho de que haya una persona que conozca un poco más del área cerebral no es garantía de buenos resultados, profe, porque tenemos ya de alguna manera fosilizados muchos comportamientos y esto permite es que haya como un conocimiento adicional que apenas se está explorando en muchos lugares, hasta donde sé River es el equipo que tiene la doctora Rossi, ¿Sí? pero no sé si la selección argentina tenga Sí, sí lo tiene, neurocientífico. sí lo ¿Sí? tiene, sí, 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 sí. Tiene un cuerpo, lo que pasa es que es más complicado, no es más complejo, debido a que son jugadores que aparecen muy poco, ellos De más acuerdo. en los equipos profesionales, ¿no? Pero por eso en la base es donde debe formar, porque al fin y De al cabo, acuerdo. cuando formamos la base, creemos que si hacemos este tipo de trabajo que vos haces con los chicos, solo está enfocado hacia la parte deportiva y eso no es verdad. Está Nada, enfocado a la parte académica, está enfocado al liderazgo, está enfocado a muchas cosas, sí que profe, tienen que ver con la vida. cuando usted mejora la atención, no mejora la atención para el fútbol. Cuando usted Exactamente. mejora el control inhibitorio, no lo mejora para el fútbol. Cuando usted mejora la comprensión del otro, son habilidades que funcionan para la vida. El cerebro no trabaja diciendo esto es para el fútbol y lo demás que me Claro, espere, no. claro, sí. Entonces, de alguna manera, empezar a entender, profe, que todo el movimiento se genera en la cabeza ha Sí, sí. sido un hito importantísimo, pero seguimos trabajando el cuerpo, sabiendo que de alguna manera son componentes que no se pueden separar, pero enfatizamos más en uno de ellos que en otro. Entonces Claro, buscamos atletas que tengan una resistencia fenomenal, pero el día que tienen pensamientos inapropiados, la resistencia no va a funcionar. claro. Escúchame, profe, lo que pasa es que hay una falta de conocimiento y los chicos deberían conocer qué es lo que pasa en el cerebro. Hay una De propuesta de eso, acuerdo. qué es lo que está pasando con el cerebro. Por ejemplo, eh, alguna vez tiene que haber a lo mejor regañado a alguien que ha llegado y ha bostezado delante tuyo. Y entonces, sí, falta de respeto, este otro, y lo que está haciendo es un apoyo al cerebro a darle mayor oxigenación, ¿no es cierto? Pero De cómo lo acuerdo. hacíamos entender? Por ejemplo, te decía, duerma tranquilo, duerma temprano, pero no te decía qué importancia tiene el cerebro en el dormir, en el sueño, porque verdaderamente ahí donde trabaja más, en las horas de sueño, donde trabaja más y es tan importante dormir, ¿no es cierto? Vos lo sabes muy bien a eso, por todo lo que va a quedar en todo lo que estás haciendo todo el día, ¿no? Okay. Profe, Hay incluso se requiere el cuerpo que ojalá llegue al sueño REM, el Rapid Eye Movement, para que él pueda reorganizar la información de alguna manera y el cerebro no para de trabajar, eso lo tenemos clarísimo, ¿sí? escucha, pero también tiene que limpiar. Maestro, Escuché a Facundo Manet, ¿sí? No sé si lo conoces, donde te Sí, claro, nombrando. profe. Facundo Manet, Profe, sí. el profe Perafán creo que se está despidiendo, profe. Ah, sí, profe, un abrazo. gracias Ya por llegué todo. aquí, ya llegué Gracias aquí por, al yo te la entrenamiento. mando, ¿eh? Y estamos Vale, hablando, ok. estamos en Profe, un contacto. Leonardo, un gusto. gustazo. Cuídese mucho, profe. Muchos éxitos en su sesión de hoy, profe. Muchas gracias. Chao. Lo mismo.
Alexander. Chao, profe. Eh, bueno, resulta que él estaba dando una charla en una universidad de España, ¿sí? Sí, Lo señor. encontré por un video y él hablaba de la memoria, ¿sí? Ajá. Entonces hay un cuento que escribió Jorge Luis Borges, un escritor argentino, en que, que se titula es cortito, Funes el Memorioso. El memorioso, sí, señor. Y no, y se demoraba un día en recordar el día anterior No, pero y el la tipo cantidad de guardaba detalles. todo. Ujú, Él recordaba, la memoria la recordaba todo, no limpiaba. ujú. Y ¿Me ese es un entendés? problema, profe, porque la memoria operativa Sí, tiene un límite, profe. claro, Tiene sí. un límite. Entonces, cuando la memoria operativa se satura, se genera un cansancio mental y la memoria operativa no tiene grandes cantidades de espacio para estar recordando tantas cosas. De Y hecho, profe, además, y además, si vos no duermes bien, te pasa esto. Y claro, eso está haciendo un gasto energético. de Hay un acuerdo, gasto incluso energético. el mismo cerebro genera podas neuronales, profe, para Exacto, te la liberar corta, sí. espacio, ¿sí? Para poder decir, vamos a centrarnos en lo más importante y lo que realmente no es tan importante, pues dejémoslo de lado. Claro, lo deja de lado. ¿De Lo acuerdo? deja de lado porque el cerebro no trabaja en forma lineal, trabaja como un mapa, ¿no es cierto? De Entonces, acuerdo. hay muchas partes que va a tocar para recordar, recordar y realizar, ¿sí? ¿Ok? Realizar. ¿Y cómo lo realizas? ¿Sí? Por ejemplo, la memoria tiene la capacidad, hay memoria corta o memoria larga, que vos lo sabes muy bien. Entonces, lo que va es lo que te va a quedar a vos, ¿sí? Es verdaderamente lo que almacena y te va a quedar como, como para darte respuesta a todas las solicitudes que tenga en el día, en los meses, en tu vida, ¿sí? ¿Ok? De Por eso acuerdo. uno de los grandes problemas es el Alzheimer, ¿no es cierto? El Sí, Alzheimer es señor. una cosa increíble. ¿Por qué no me habla un poquito de las emociones? Que tenga relación con el juego, ¿sí? Bueno, profe, las emociones sirven como marcadores somáticos, como lo tenés allí, y lo que hacen de alguna manera es que te guían la toma de decisiones. Sí, La emoción es la respuesta más rápida que hay en el cuerpo, no se ha encontrado una más rápida que ella. Y tiene mucho sentido, profe, porque realmente cuando se activa una emoción, generalmente se activa la amígdala que hace que se esté en un estado de huida, ¿sí? De preservación y sí, no necesariamente va hasta la parte de la neocorteza, porque es que cuando se requiere una reacción inmediata, ¿sí? No sería bueno que llegara dicha reacción hasta la neocorteza para después tomar una decisión. De la emoción es el mensaje más rápido que existe a nivel cerebral y lo que hace es que genera una comparativa de alguna manera, bueno, no una comparativa, sino un indicador que dice, eso no queremos que se repita, evitémoslo, ¿sí? O por el contrario, eso es agradable, volvámoslo a repetir, ¿sí? bueno, pero también en el juego, ¿sí? Por ejemplo, es como estas emociones, aunque lo que busca el cerebro es cuidarte, ¿sí? En que vos estés bien, ¿sí? De protegerte, ¿sí? No le importa, no es lo mismo, como dicen por ahí, el gruñido de un gato que de un león. El gruñido de un gato yo tengo el valor para enfrentarlo, pero un león tengo que salir corriendo, ¿no es cierto? Okay. ¿De ¿Cómo, acuerdo? por ejemplo, por qué que tiene validez? Volvamos al partido de México, que él toma la rienda del equipo otra vez cuando estaba saliendo todo mal, ¿sí? Porque verdaderamente yo pienso de que al margen de que un partido no lo gana un jugador, es cierto también que así fue preponderante porque al fin y al cabo ya estaba faltando poco tiempo para terminar
y el gol que tenía que hacer Argentina no venía, ¿sí? Entonces, pero las decisiones, por ejemplo, sí, lo que no estaba haciendo Messi es esconderse, ¿sí? Normalmente pasa, vos que jugaste fútbol, te das cuenta que muchas veces los jugadores se esconden evitando la responsabilidad. Y normalmente a quienes son grandes jugadores, grandes atletas, que son referentes de un equipo, se le exige más y más, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de emociones la tiene que saber manejar un jugador, ¿no es cierto? Pero cómo la manejen, es muy fácil decirlo desde esta esquina, ¿no? Pero cuando hay un país, un mundo que está tratando de que el jugador tome las decisiones más conflictivas, ¿no? ¿Cómo cree que se llega a eso? Profe, a través de la exposición continua a ese tipo de emociones, es decir, desde la teoría no se puede llegar a ellos, sino desde una vivencia planificada, profe. Le pongo un ejemplo. Mire, por ejemplo, digamos, profe, que usted se ha dado cuenta que su equipo reacciona muy mal ante errores arbitrales, ¿sí? Usted tranquilamente puede ponerse de acuerdo con un árbitro y pedirle a él que pite 10 minutos totalmente terribles ¿Ah? y apuntar quiénes están todo el tiempo gritando, reclamando, para después de esos 10 minutos llamar al equipo y decirle, venga, es que yo mandé al entrenador, al árbitro a que pitara totalmente mal, para ver cómo ustedes lograban gestionar esa emoción de impotencia, ¿sí? De mal manejo, porque vamos a vivenciarlo. De hecho, lo hicimos con América, profe. Lo logré hacer porque cuando jugamos la final contra Jaguares sabíamos que iban a pasar cosas de este tipo y lo que hicimos fue manipular ciertos Vos estabas trabajando momentos. con América. Sí, y lo Ok. que hicimos fue pedirle al árbitro que pitara 10 minutos totalmente errados, ¿sí? Para que miráramos la reacción de los jugadores y por suerte, pues ellos en algún momento se dieron cuenta de lo que estaba pasando, Sí. pero algunos no lo hicieron. Esas personas que no se dieron cuenta, profe, sale a flote toda esa emocionalidad, ese mal manejo, ese deseo de echarle la culpa a otros y no asumir Ah, sí. que pueden pasar Sí. estos errores y pudimos de alguna manera empezar a exponerlos a este tipo de cosas para que cuando se dieran tuvieran una mejor posibilidad de decisión adecuada. Es que no podemos esperar que decidan bien, profe, cuando nos lo hemos puesto a que a situaciones donde deben darse cuenta cuáles son las mejores decisiones debido a lo que al entorno. O sea, increpar al árbitro es una opción y la otra es simple y llanamente hacer que las cosas se cambien a mi favor a través de lo que sí puedo controlar, que son mi enfoque, mi calidad de pase, mi tranquilidad, las palabras que Okay. salen de mi boca hacia el grupo, un contagio emocional, etcétera, etcétera. Claro, pero vos tenés que tener en cuenta, en eso sí estoy de acuerdo con vos, pero tenés que tener en cuenta también que el estrés no te invada. De Que si te, acuerdo, vos te, profe, porque si, llegas a un bloqueo en el que no vas a claro, decidir, si no, simplemente. no vas a poder, no vas a poder reaccionar. Lo que De pasa es que acuerdo. muchas veces nosotros, desde mi óptica, ¿no? Yo Sí, veo que profe. se confunde eh, mucho el estrés con el desafío, y son son cosas diferentes. El estrés te Sí, señor. inhibe cuando estás en este caso, un jugador de fútbol, inhibe las capacidades cognitivas. Como darte un De ejemplo, acuerdo. ¿no es así? Entonces, no puedes tomar decisiones que sean ponderables y que te lleven a, a obtener el logro, ¿sí? En el alto nivel. Pero el desafío que algunas veces se confunde con estrés es que el desafío te lleva, en cierta manera, a enfrentar las dificultades sabiendo que tú tienes las herramientas para poder enfrentarlas. De Pero acuerdo, aunque la profe. tenga las herramientas, es muy probable que si esas herramientas no están dentro de lo que es, por ejemplo, manejado por neurotransmisor, las mejores decisiones se las toma cuando
nosotros estamos tranquilos. Por ejemplo, tendríamos que tener siempre dopamina, ¿no es cierto? Para De tomar acuerdo, decisiones y además eso te va a dar la oportunidad de un menos gasto calórico. ¿No es así? de acuerdo, claro que ¿Sí? sí, profe, de Entonces, acuerdo. ¿cómo podemos hacerle entender? Porque para llegar a obtener lo máximo, por ejemplo, vamos a ver, ¿por qué Colombia teniendo tan gran equipo, cómo es posible que no haya llegado a calificar? ¿Verdaderamente es una cosa del técnico? Mi opinión no. Vos lo conocéis bien a él y sabés que tiene una capacidad tremenda. Pero Sí, profe, también de es acuerdo. cierto que debe haber, creo, no sé si, que unos problemas exteriores y unos Ujú. Internos, rastros de gente que le querían hacer mal al fútbol y al jugador y que no lo dejaron avanzar en lo que podría estar en este momento jugando mundial, porque Colombia fácilmente es mejor que muchos equipos. ¿No es así? de acuerdo, profe. Ok. Sí, Entonces, pero cuando hablamos de deportes de equipos hay una gran cantidad de variables, profe. De todos modos, eh, pues hay rasgos de personalidad que hacen que las cosas fluyan mejor o se compliquen. Y yo creo que ahí también tiene mucho que ver, eh, por ejemplo, si hablamos del profe Reinaldo, el preparador físico, de alguna manera creo que debe adentrarse un poco más en el trato, conocer un poco más del cerebro para tener aún mejores herramientas y poder llegarles de mejor forma a sus jugadores, ¿no? ok. Definitivamente tiene que Vos haber decís que varios tendría que ser, factores. perdón, tendrían que haber sido más empáticos. Sí, profe, más empáticos y sobre todo conocer un poco más de cómo funciona el cerebro. No es suficiente ser un gran preparador físico si no conoces cómo se funciona el cerebro, profe. En este momento casi que es una obligación, profe, para cualquier persona relacionada con el ¿Y deporte, con cuál orden de la conocer vida? Cualquier de orden de la acuerdo. vida. O sea, tú no Sí, sí, puedes crear un guante, como dice alguien, si no conoces una mano, profe. O sea, no. claro, No sí. puedes crear una sesión si no sabes cómo funciona el cerebro, no estás de alguna manera tratando mal a los jugadores, generando altos niveles de cortisol y pensando que van a decidir bien cuando tú mismo estás bloqueando la toma de decisiones adecuadas. Pero no puede haber una toma de decisión correcta porque verdaderamente, sobre todo en un deporte como el fútbol, ¿sí? Que hay leyes, las leyes encéfalo-caudal y próximo distal, ¿sí? Lo próximo es los pies con la cabeza, ¿sí? Y De tomar acuerdo, decisiones no la vas a tomar, no lo vas a poder realizar si tú te estás invadiendo, ¿sí? de Si acuerdo. tenés ese veneno que no permite que haya una buena sinapsis y cuando hablamos de fútbol no hablamos de una inteligencia lineal, hablamos de una inteligencia más tipo mapa, ¿no es cierto? Sí, Entonces, señor. pero ¿no cree que también el medio en el cual se desarrollaron las actividades, por ejemplo, gente que no tiene mucho conocimiento de esto y que ha incidido en la mente del jugador a través de redes? ¿Qué culpa le echas a las redes? A ver, profe, yo le podría dar una, digamos, un rango alto, pero vuelvo y yo le hago una contrapregunta, profe. ¿Y dónde está el manejo interno de la persona frente a esas cuestiones incómodas, frente a esos reclamos? ¿Dónde están las herramientas? Entonces es más fácil que controlar las redes. Parece mucho más viable darles herramientas a los jugadores para que sepan lidiar con esos elementos. Pero entonces debe haber una educación. Exactamente, volvemos a lo mismo, profe, Claro, sí. ¿sí? Entonces, parte de A un una principio de educación. educación, ¿sí? De acuerdo, Entonces, profe. aparte de ejemplos sobre educación, ¿sí? Mira, Porque profe, yo conozco jugadores de fútbol profesional que han optado simple y llanamente optado por o cerrar las redes para no tener estos inconvenientes o poner a alguien que las maneje. Y ellos simple y llanamente pagan un dinero porque no quieren interactuar con estas personas, claro, sí. no saben cómo lidiar con eso, no desean tener problemas y simple y llanamente relegan eso
digamos, le dan esta responsabilidad a otras personas que son ajenas a eso. Claro. ¿Vos crees que lo que está haciendo el técnico de España es correcto? ¿Viste lo que está Concretamente, haciendo? ¿de qué hablamos, profe? Estamos hablando de que él tiene yo no sé si lo habrá hecho hoy o lo habrá hecho ayer, no lo vi, pero por un programa, ¿sí? Él se conecta Sí, con personas que le están escribiendo, streamen, stream, ¿cómo Twitcher se llama, Twitcher, ajá, el sí, programa, y él está en contacto con la gente que le está escribiendo y él va contestando, ¿sí? Es más fácil contestar las preguntas desde mi óptica, que no son maliciosas, ¿sí? Porque yo las claro, puedo obviar. claro, Pero en cuanto yo te digo, no, por ejemplo, yo estoy hablando contigo, no está equivocado, no sabe nada, ¿sí? Estoy frente a frente, aunque no esté frente. En este caso sí, porque están frente a frente, ¿sí? Entonces, cuando yo, a través de mi pregunta, puedo denigrarte y a través de no aceptar tu respuesta me creo superior. sí, Entonces, eso crea en el ser humano, ¿sí? Un estado emocional que es muy difícil. Tenés que tener mucha experiencia para poder salirte de esto, ¿sí? Y esto creo que lo que está haciendo el entrenador de España, ¿sí? No contesta verdaderamente. Yo le escribí, yo lo estuve viendo una vez, ¿sí? Y le sí, escribí y le pregunté cuál era el porcentaje que le daba a la neurociencia en relación al fútbol que practica España. No me la contestó, ¿sí? Pero había 15.000 personas. Estaban en la red de Twitch hablando con sí, él, ¿sí? Pasando. Había algunas que eran horribles las preguntas, ¿sí? Entonces, ujú, también puede causar un daño, pero también es cierto que son de alto rendimiento, tendrían que tener, bueno, la capacidad para que no le afectaran esas insinuaciones malintencionadas o a lo mejor son buenas, ¿no? Y que pueden sacar conclusiones de lo que les pueden estar diciendo, ¿no? Pero uno sabe muy bien, el ser humano sabe cuando es ujú, malintencionado o cuando no es malintencionado. A través de tu fe, de tu forma de ser, sí, de tu actitud. Acá, por ejemplo, la visual, la auditiva, la kinestésica, la olfativa y la gustativa, vos te das cuenta cuál es la persona que en un momento cuando está hablando contigo, te está tratando de una manera para menoscabarte, hacerte sentir menor. Eso es cierto. claro, Eso profe. sí. Esto está dentro del feedback, porque cuando hay una comunicación entre periodista y técnico, jugadores, es un feedback, es una retroalimentación. Y retroalimentación va a estar de acuerdo cuando yo pueda entender lo que me decís y que eso no me agreda a mí. ¿Sí? ¿Sí? Estando Así o es, no mi de profe. acuerdo. Muy bien, De acuerdo. vamos adelante. Entonces, ¿estás de acuerdo? Hay cosas que nos vamos poniendo de acuerdo. El Claro que sí, estrés profe. no mejora No, el rendimiento, ¿sí? pero, No lo, pero ok. algunos El entrenadores, cortisol es un veneno, ¿ok? de ¿No es acuerdo. cierto? Ok. Ahora, también se necesita un porcentaje, ¿sí? Lo que De pasa es que estrés, claro, profe, hablamos de eustrés y distrés, se requiere. exactamente. El Sin distrés es el embargo, malo. exactamente, mi profe. El estrés me Entonces, lo necesito para levantarme. de acuerdo. Entonces, Si no, no me cuando levanto. uno desconoce algo tan básico como esto, profe, y cree que a punta de motivación y de palabras fuertes va a ayudar a las personas, pues Sí, tranquilamente puedes generar un bloqueo tan básico que es un bloqueo de la amígdala, sí. que genera una posibilidad casi nula de aprendizaje, pero entonces le creas, dices que esta persona no desea aprender, que es bruto, que es lo que sea, cuando tú mismo estás propiciando las condiciones de las cuales te estás quejando, precisamente por desconocimiento de cómo funciona el cerebro, Okay. Hay un de inteligencia, no tiene idea de lo que son inteligencias múltiples. por ejemplo. Por ejemplo, Por ejemplo, una persona que tiene unas habilidades motrices
que tiene una excelente coordinación, que dentro de ese tipo de coordinación de la actividad motrices podemos encajar la toma de decisiones para realización de alguna finalización de un juego, por ejemplo, ¿sí? No puede ser una persona bruta, ¿sí? Que no tenga el nivel intelectual es una cosa, ¿sí? Y sigue siendo muy discutible, profe, porque Claro, fíjate que estas pruebas de inteligencia se crearon basadas en pruebas lingüísticas y matemáticas. claro, ¿Sí? exactamente. El tipo que no le gustaba, que no tiene la capacidad para la matemática, no puede ser un ignorante. Son muy buenos matemáticos que no tienen habilidades sociales tan básicas para poderse relacionar con otros. Sí, sí, y Entonces aquí no es caso que una única inteligencia, ¿no? y hay gente que supremamente inteligente. En el mismo fútbol hay gente que a mí me decía, ¿cómo puedo hablar con este hombre? Porque tiene un conocimiento tremendo sin haber pasado por una universidad, que es importante la parte intelectual. No estoy negando lo académico, ¿eh? Porque en De acuerdo. lo académico está más cerca de ser una persona sociable. ¿Sí? Somos sociables, Ujú. pero De una cosa es acuerdo. ser sociales desde lo negativo, ¿sí? Y otra ser sociales desde el aprendizaje hacia lo positivo. ¿No es cierto? De acuerdo, profe. Qué opina de esta? La tensión, las cuatro polos posibles, la fatiga, la tensión, ¿sí? Estos son increíbles, ¿sí? Y acá cuando más energía va a estar cuando tenemos relax, ¿no es cierto? Para ti, Sí, ¿qué es sorpresivamente. el relajamiento es algo importantísimo, ¿sí? Pero ¿cómo logramos relajarlo? Pues Yo bueno, vos lo sabes mejor que yo, ¿sí? Una persona cuando se va a conciliar el sueño, ¿sí? Uno debería, a ver, recordar de todas las cosas que ha hecho buenas, ¿sí? ¿Sí? Tratar de evitar las cosas, ser honesto con uno mismo, ¿sí? sí, Tratar de las cosas, evitar las cosas que no la volverán a ocurrir cuando las has hecho cosas malas y te das cuenta, si has sido un deportista, recordar, ¿sí? Por ejemplo, en buen entrenamiento que estuviste haciendo, unas buenas jugadas dentro del partido, ¿sí? Y disfrutarla, ujú, ¿no de es así? acuerdo, profe. Sí. Sí, para eso se pueden hacer varias cosas, profe. Por ejemplo, con los deportistas yo utilizo algo que se llama una biblioteca de éxitos. Ah, Y el deportista semanalmente debe escribir algo bueno que le ha ocurrido, ¿sí? exactamente. Eh, Mira que desde segunda la... vez que lo escucho, ¿eh? Sí, Lo sí, escuché sí. de un club Santa Fe. Lo pone a los Ajá, jugadores a escribir solo las cosas. Yo no sé si te he cortado para que me aclare. Solo tranquilo, las profe. cosas positivas escriben. Ujú, ¿Y cuál es el propósito? Que cuando llegue lo negativo, que esa persona tenga herramienta a través de leerlo, que sí es posible cambiarlo porque lo ha hecho. de acuerdo. Para eso también la programación neurolingüística tiene algo muy importante que son los anclajes, ¿sí? Ah, Que es un vínculo con la parte motora que de alguna manera permita recordar buenas actuaciones. sí, Y si yo soy, digamos, diligente y lo estoy activando cuando suceden cosas buenas, cuando esté en un momento inadecuado y lo puedo activar, se generaría algo que se llama un apilamiento de anclajes que indefectiblemente va a permitir que yo recuerde todo lo bueno por encima de lo que esté viviendo y puedo salir rápidamente de momentos inapropiados, te hago una pregunta, porque profe. estábamos hablando de él, ¿no? Ese es el que hemos tomado como modelo, ni siquiera de modelo, para escarbar, investigar a través de nosotros. Es supuesto que es muy probable de que en mi caso yo esté muy errado con el asunto de Messi. ¿Qué te parece esta línea que yo estoy tomando acá? Perdón, antes que anterior. Esta línea, ¿sí? Esta me la va siguiendo. ¿La puedes seguir? Sí, profe, Bueno, sí, muy bien. En la parte izquierda dice tensión máxima, estado excitado, zona de situaciones de sufrimiento, hipertenso, deprimido, sí, fatiga máxima, zona de burnout, quemado el tipo, ¿sí? ujú, Desmotivado,
te hace pensar que esto puede haber sucedido luego o en el transcurso del partido que no podía salir adelante este jugador Messi, que es el grande del mundo, que dicen que es el más grande del mundo. Claro, profe, porque si hubiese sido de otra manera, también el cuerpo responde de manera diferente. Sí, el cuerpo proyecta lo que está pasando, por lo menos en gran parte a nivel mental, ¿sí? Y vos mostraste ¿Cómo las lo imágenes de proyecta? cómo se A ver, veía. espera. Deja que me voy a ir un poquitito hacia atrás, ¿eh? Dale, profe. A ver, un minutito. Y después volvemos a esto, ¿sí? Tan Vale, profe. interesante. Hace rato que no hablamos de esto, ¿eh? Escuchen. Es esta. Esta es una imagen, ¿eh? Ujú. Derrotado, ¿sí? Está De acuerdo. dentro de esa línea, ¿sí? Derrotado. Acá, pensativo, en qué me equivoqué? ¿Por qué hice algo malo? De ¿No? acuerdo. Ok. ¿Vos crees que en esos momentos le puede, por ejemplo, si sentía eso en el primer tiempo, le puede haber ayudado para cambiar? Es más complicado, ¿no? Esto Sí, terminó, ya terminó el partido, ¿sí? ya. Mira esta mirada perdida, ¿sí? ¿Ok? Este sentimiento de duda, ¿sí? Porque no está Sí, jugando él solo. El gran problema es a la otra parte, porque te lo voy a mostrar acá, todo alegre, ¿sí? Una alegría, un liderazgo, ¿sí? Una fortaleza que acá se lo ve. Cuando hablamos parte física, hay una fortaleza que los brazos están tensos y están tensos de alegría, ¿sí? Y entonces, cuando están tensos de alegría, yo tengo la fuerza para poder enfrentar. Cuando vos enfrentamos cosas, ¿sí? Vos te pones hasta como un boxeador, ¿sí? Haces sí, una. Es verdad, ¿sí? Porque claro, profe. estás enfrentando Alistas el la. cuerpo. Es el Sí, el cuerpo que te sistema está diciendo. nervioso central está listo a enfrentarse a algo. Está listo a enfrentarse. Fíjate entonces vamos a ir a la otra. Fíjate que acá está demostrado, pero acá hay performance. Ujú. Zona de preparación, acá hubo una zona de preparación a la performance en acción. Ahí fue fluidez. Y esto fluidez, juego mejor. Si yo tengo habilidad, juego mejor. Intento Sí, cosas, puedo crear, puedo ser, aquí tenemos otro tipo. ¿Cómo vos podés salir de una persona segura? Acá pasan muchas cosas, veces, ¿no? Pasar, por ejemplo, Selección Colombia, Mundial, ¿sí? Hace 4 años estaba acá, energía máxima, y se sí, fue cayendo para caer, cierta manera cayó como un grupo apático, ¿sí? Cuando era un grupo ganador, y vos cuando sos ganador, vos sos ganador por mucho tiempo, no sos ganador por poco tiempo, ¿sí? Y fíjate sí. lo que está pasando con Bélgica. Todos creíamos que era campeón mundial. ¿Sí? Ujú. Y está lo que está pasando en el mundial, te está dando respuestas a esto, ¿no? Le costó ya a Brasil, ¿sí? ¿Okay? Sí, señor. Y están ganando. Por ejemplo, Costa Rica. ¿Cómo puede levantar Costa Rica y ganar a Japón? Que yo creía que era una potencia ya, ¿sí? Bueno, y acá tenemos todo este tipo de que se pueden ir, que en el transcurso de un juego pueden ir pasándose. Lo que Sí, pasa es claro, que hay que profe. llevarlo para la derecha. Hay que En la llevarlo por la medida de lo derecha. posible. Cuando yo bloqueo el estrés, ¿sí? Cuando yo estoy frente a una tribuna que me está gritando, cuando yo estoy ante un grupo de periodistas que no está de acuerdo, tengo que tener la fortaleza para bloquear toda esa información. Es muy difícil con las redes, porque no tan solo te bloquea uno, sino que mucha gente te lleva el bochinche de De lo que están acuerdo. hablando, ¿sí? Y eso es válido también. Profe, bueno, acá también tenemos otro, ya no está terminando el tiempo, ¿sí? Son herramientas de las performances, ¿sí? Y me quedo en una, la actitud. Si vos no tenés actitud, chao. ¿Sí? De acuerdo. Sí, ¿ok?
Profe, me gustaría que me cerraras la charla, te agradezco mucho, ¿sí? Es con mucho Con, gusto, profe, siempre estar con usted, mi profe. con- como cerrando con una conclusión. Bueno, profe, definitivamente las emociones juegan un papel fundamental más de lo que se pensaba anteriormente dentro de el aprendizaje y los automatismos de los deportistas, ¿sí? ¿No? Otro tema importante es el conocimiento del cerebro para que nosotros mismos no nos estemos quejando de situaciones que somos quienes estamos creando, ¿sí? Conocer sobre el cerebro nos va a permitir mejorar la didáctica del fútbol, ¿sí? De manera que lo que estemos tratando de enseñar tenga un camino más adecuado y correcto. Así que mientras desconozcamos cómo funciona el cerebro, seguiremos cometiendo los mismos errores y quejándonos de las mismas cosas, ¿sí? Teniendo la posibilidad de modificar a partir del estudio del cerebro. La neurociencia no nos resuelve todo, profe, pero sí nos da herramientas para saber cómo podríamos nosotros mejorar lo que se está haciendo. Porque si no sabemos cómo funciona el cerebro, pues vamos a simplemente a estar a ciegas, cometiendo aciertos y desaciertos, pero ni siquiera sabemos cuáles son los aciertos y cuáles son los desaciertos. Y hay que trabajar desde pequeño, profe. Sobre todo desde pequeño, Desde profe. pequeño. O sea, Hoy pretender lo leí, ¿no? desarrollar. Hoy Sí, lo leí, profe. te lo voy a comentar. Enzo Sí, Fernández, el jugador argentino que hace segundo gol contra México, sí, fue señor. llevado a River cuando tenía 5 años. Uf, 5 años. Y fue pasado de un equipo como River, no llegó a jugar en primera. Creo que sí, sí jugó a Defensa y Justicia para llegar. Dicen, lo voy a poner, yo no lo digo, no mostró para decir que es el segundo Zidane. Están diciendo gente que lo conoce porque él juega en España, pero lo que más me llamó la atención es 5 años. Verdaderamente, ¿será que aguanta? O tenés que tener otro de los grandes personajes, los padres, ¿sí? Que en vez de ponerlo en situaciones algunas veces ridículas, vos tuviste, vos trabajaste con Cali, esto, otro, con América, que los padres algunas veces ponen en situaciones ridículas a los jugadores, con temor los chicos no pueden responder porque quieren que jueguen a la manera de la frustración que ellos tenían, el de papá. acuerdo, profe. Y la ¿Sí? transmiten todo el tiempo y creen que los niños tienen las herramientas para lidiar con eso. Claro. Es ¿Sí? que no me estoy quedando solamente con este chico, el Messi. Mira dónde llegó. Yo no creo que en la Argentina, en ese equipo hubiese llegado a donde llegó. ¿Sí? De Entonces, acuerdo, profe. la base, pero la base no llevada de inicio a la alta competencia, no existe. Alta competencia es eso, lo que están jugando. Ahora, un torneo profesional, eso es alta competencia. Alta competencia con los chicos no existe, ¿sí? Y cuando nosotros queremos formar desde mi óptica, los resultados para ganar copa no existen. De Tenemos que acuerdo. formar. Pues si estamos hablando de formación, profe, los resultados son de alguna manera no lo más importante, no nos podemos cegar por eso, ¿sí? Ganar no quiere decir que jugaste bien y No, es ganar no verdad. quiere decir que los niños estén aprendiendo, profe, ¿sí? Claro, Puede ser un tema incidental sí. que obvia todos los errores que están al interior de un equipo y por el contrario no te permiten ver con claridad lo que realmente es importante, que es la formación, profe. Escúchame, vos conocés a Daniel, ¿sí? Ujú. Yo espero que pueda llegar. ¿Cómo es posible que haya llegado después de 1 año y medio a jugar en la primera división? No contame lo que pasó después porque tuvo la lesión, ¿sí? ¿Cómo es posible jugando en la escuela Tucumán, ¿sí? Y en el Colegio Bolívar, donde había que poner a chicos porque era una cuestión ya directamente de docente, de formación, que los chicos que no tenían condiciones también tenían derecho a jugar. Siempre jugaron. Vos estuviste allá, Sí, señor. ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿con qué es lo que quiero llegar? ¿Cómo se puede haber formado con chicos que no le podían ayudar, le tiraba el pase y le devolvían una piedra?
Pero había algo que yo le decía, ¿sí? Y yo lo escribí en el libro, lo puse en el libro, que muchas veces no necesitas de grandes jugadores, ¿sí? Para poder ir adelante. A lo mejor los jugadores en una división menor, estoy hablando, a lo mejor los jugadores que tienen menos capacidades te dan la posibilidad que vos seas hasta más